este Zoom está siendo grabado. Está organizado por Sol de Franco, ahí en Uruguay, que tiene todo el mérito de que ha podido reunir. Y ha sido tan eficaz que se ha saturado el Zoom. Hay un montón de gente que se ha quedado afuera porque el Zoom se saturó, ¿no? O sea que el interés es palpable. Sol de Franco ha sido demasiado eficaz. Por eso saturó el Zoom. Bueno. ¿Sí? Es decir, que lo que yo voy a presentar es una guía, una idea fundamental que ustedes tienen. Pero si ustedes, para poder aplicar los puntos de pericia, sean colegas psiquiatras o psicólogos, o por más decir, los operadores judiciales que nos pueden estar escuchando, los van a utilizar o los van a leer en un informe escrito, desconocen el descriptor de rasgos psicopáticos, estamos muy mal. Primero tenemos que reconocer, tenemos que estudiar, tenemos que analizar el descriptor de rasgos psicopáticos. ¿Por qué? Sencillamente, porque si no lo tenemos en la mente, toda vez que suponemos que vamos a estar frente a un psicópata, después de haber leído el expediente, después de haber analizado cómo fue el hecho, entonces suponemos que estamos frente a un psicópata. Si no los tenemos en mente, se nos va a pasar. Silvia, con respecto al tema de las entrevistas, bueno, vos sos muy experta en este tema, pero para la gente que no conoce, que está en el tema de tribunales, hay que advertirles desde el principio, desde la A, ¿no? Que son extremadamente mentirosos, son sugestionadores y son persuasivos, que eso es lo que no tienen en cuenta muchísimos abogados, jueces, fiscales, lo que sea relacionado con la justicia, son extremadamente persuasivos y venden su personaje al forense, le venden el personaje al forense, también a los auxiliares, aunque sean psicólogos, psiquiatras. Él vende muy bien su personaje y degrada muy bien al contrincante, en este caso es la que lo imputa, ¿no? A través de... Pero sí, hay que tener en cuenta que son muy mentirosos. Pero eso le pido a la audiencia que lo tomen muy seriamente. Son artistas de la mentira, pueden seducirlos, darles vuelta totalmente. El rol de quién pregunta y quién es el preguntado. Ellos mandan, ellos están siempre arriba. Y si el entrevistador no está avesado en esto y está en conocimiento, va a caer sí o sí en la trampa, créanme, porque lo he vivido. Otro caso que decía, ¿no es cierto? Que me comentó una señora, otro elemento, o sea, que ellos tenían terror, terrible terror, ¿no? Al hijo, porque, ojo, el psicópata es psicópata de chiquitito. Eso lo ven a veces las maestras de jardín infante, ¿no? Y bueno, el que tenía aterrorizado, como muy bien aclaró Silvia Martínez, sí, que se convirtió en un sol negro, un pibe de 15 años, ¿sí? Aterrorizado a toda la familia, ¿sí? Bien. A tal punto que en un momento, aterrorizado físicamente, porque esto hay que entender. El tipo de miedo que da un psicópata no es un miedo que puede dar un neurótico o un cabrón. Cabrón decimos acá, el tipo de mucho carácter que está, ¿no? Eso dice, bueno, este tonto, bueno. No es ese miedo, ¿no? Sino que es un miedo visceral. Es un miedo que se tiene, ¿no es cierto?, de que la vida de uno depende de la voluntad de ese sujeto, ¿no? Que si quiere él nos puede matar. Ese miedo es miedo de presa al predador. Ese es el miedo que siente la complementaria, los hijos del psicópata, ¿no es cierto? Y bueno, ciertos delincuentes cuando entran a una casa, ¿no es cierto? La gente que está dentro de esa casa dice, comenta, ¿no? Estaban ahí los ladrones, ¿no? Había uno que nos daba terror. Cuando yo inicié este asunto del estudio de la psicopatía, yo lo vi como un acto médico. Había una persona que tenía un problema, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba con esta persona que tenía estas condiciones de generar estas acciones tan brutales? Creí que era un acto médico.
Más adelante, nosotros con el tiempo me di cuenta que no es un acto médico, porque no es una enfermedad. No se hereda, no es una enfermedad, ¿sí? Y si no es una enfermedad, no solamente dicho por mí, ojo, la base, por ejemplo, Schneider, el alemán de 1929, después 49 y 59, dice no son enfermos, porque no tienen la cualidad de enfermos. Tampoco hay que hacerle caso al DSM, cualquiera sea, DSM-4, DSM-5, ¿no es cierto? Que dice que es un trastorno, no es un trastorno, no están trastornados, son así, tienen esta personalidad. En consecuencia, no es un enfermo, no es un trastorno, entonces no tiene tratamiento, es obvio, no hay tratamiento. Está archicomprobado que estas personas no cambian, no cambian. Como muy bien dijo Silvia, ¿no es cierto?, que hay gente que sale de la cárcel que tiene conducta 10, ¿sí? ¿Mm? Hay un famoso caso acá en Argentina, ¿no es cierto?, que un juez, ¿no es cierto?, de cámara decide liberar a un prisionero. El juez se llama Axel López, lo digo porque este tipo hay que nombrarlo, ¿no? ¿Sí? Y lo liberó, y este psicópata que ya estaba preso por varias violaciones seguidas de muerte, como crímenes causas para evitar que sea señalado como testigo por la propia víctima, lo mataba. Tenía 2 o 3 intentos, había 2 o 3 muertes y encima hay otros intentos de violación. Bueno, el señor juez Axel López, basándose no en la pericia que hizo el psiquiatra que dijo, no suelten a este tipo porque este tipo va a seguir matando, está eso todo en los expedientes, sino se basó en el informe del jefe de penitenciaría que decía conducta 10, cuando estuvo preso tuvo una conducta 10. Y el tipo, Axel López, dijo, eso también está escrito en todas partes, así que no estoy haciendo ninguna inferencia, dijo, entre el informe que hace un psiquiatra en 1 hora o 2 y el que hace el jefe de penitenciaría en 10 años de observación de la persona, ¿a quién le voy a hacer caso? Al jefe penitenciaría. Lo soltó, salió, se hizo pasar por un remisero y a la primera muchacha que allá en el Chaco, creo que era, o Formosa, que encontró, la violó y la mató. ¿Mm? O sea, repiten, no cambian, son peligrosos, ¿sí? Y entonces estas personas, fíjese, este tipo tuvo 10 años en la cárcel, salió igual, no tienen tratamiento, ni se les ocurra mandarlo a terapia, porque yo los tuve acá en terapia, pero ¿por qué los tuve en terapia? Un psicópata en terapia es un neurótico disfrazado, digo. Estos no, estos sí eran psicópatas, pero lo que pasa es que la que generaba la plata, la que manejaba la plata, la que tenía el poder de la plata, era la esposa. Entonces la esposa le decía, si no vas a terapia, ¿no?, nos dejamos. Entonces el psicópata iba a terapia, ¿sí? Muy bien, iba a terapia, pero ¿qué pasaba? Venía a conversar conmigo, ya lo va a pasar a ustedes, ¿no? O sea que no hay psicoterapia, no sirve ninguna psicoterapia para el psicópata, no sirve para nada.